En esta ocasión mi mensaje es eminentemente práctico. Yo sé que el tema de la oración se repite permanentemente, pero no podemos nunca dejar de mencionarlo. Un autor decía, si el soldado cristiano deja de orar, deja de luchar, ¿no es cierto? Si se deja de orar, deja de luchar. Y hay un poema que dice, Satanás tiembla ante el más débil cristiano, orando en sus rodillas al Señor, pidiendo sustento y ayuda en su vida cristiana. Y es una tremenda verdad. La oración es la herramienta que el Señor nos ha dejado para continuar en la lucha, en la batalla de la vida cristiana. Y hay una ilustración muy interesante ahí en Primera de Reyes capítulo 18, y vamos a leer el verso 41. Verso 41, el apóstol, el escritor, en realidad el Espíritu Santo, que escribió este libro, nos presenta este incidente. Verso 41 dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hasta aquí nomás, hermanos, hermanas, la palabra del Señor, que bendiga esta meditación en nuestros corazones. Yo quiero sugerir, estimados hermanos, siete características de la oración de Elías. En el tema de la oración sabemos que es fundamental. El apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta a los Efesios, cuando menciona las armas de la armadura del cristiano, usted sabe que menciona el cinto de la verdad, menciona la coraza de la fe, menciona el yelmo de la salvación, menciona también la espada del Espíritu. No sé si se me queda alguna, pero hay un arma que el apóstol Pablo no pudo graficar en la armadura del cristiano, del soldado romano, la armadura del cristiano. Y esa arma es la oración. Entonces, por eso decimos que la oración es la respiración del soldado. Usted puede tener la espada, la coraza, ¿no es cierto?, el yelmo de la salvación, etcétera, el cinto de la verdad y las sandalias del Evangelio, el apresto del Evangelio, el calzado del Evangelio de la paz. Pero la respiración del soldado es la que le mantiene con vida. Y es la oración que Pablo no pudo graficar, pero entendemos que es muy importante. Cuando el apóstol presenta esta armadura que el Señor nos ha concedido para enfrentar el día malo, luego termina diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica por todos los santos. Habla de cuatro características de la plenitud de la oración. En todo tiempo, por todos los santos, en todo lugar, en todo momento, por todos los santos también. Entonces ahí está la respiración del soldado como esa arma preciosa que el Señor nos ha dado en cuanto a la oración. Y bueno, la oración es un tema realmente que está en toda la Biblia. Alguien ha dicho también que por lo menos podemos encontrar más de 365 oraciones en la Biblia.
La primera vez que se invocó el nombre de Dios, no lo dice explícitamente, pero los hombres después de Caín, después de Abel, invocaron el nombre de Dios. La última oración, si ustedes recuerdan, ¿quién la hace? La última oración en la Biblia la hace el Espíritu y la esposa. ¿Y cuál es la oración? Ven, Señor Jesús. Esa es la última oración de la Biblia. Podríamos decir, hermanos, que el libro de Apocalipsis, la revelación bíblica termina en una actitud de oración. Es la oración por la venida del Señor. Y es la iglesia en comunión íntima con el Espíritu Santo que claman por la venida del Señor. Es nuestro anhelo más profundo. Es nuestro anhelo más profundo. Y eso está arraigado en el corazón de todo creyente a través de la tierra. De manera entonces que la oración es un arma vital en el cristiano. Y aquí en este incidente de la historia de Elías tenemos una manera de graficar esa oración. Yo quiero sugerir 7 características de la oración de Elías. En primer lugar, hay que considerar que ha habido ya una victoria grande, rotunda. En el Monte Carmelo, Dios ha sido reivindicado en sus derechos, en sus demandas, como el único Dios verdadero. Elías planteó la pregunta, ¿a quién seguiréis? ¿Claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es el Dios, seguidle. Si Baal es el Dios, seguidle a él. Entonces, en esa verdadera manifestación del poder de Dios, el fuego del cielo cayó sobre una víctima, un buey. Ahí estaba el buey de los paganos. Y aquí estaba el buey, ¿no es cierto?, de la verdad, del Dios único y verdadero. Y es por medio de la oración también. Es por medio de la oración que este hombre, siervo de Dios, hombre de Dios, permite Dios, a través de la oración de Elías, que el fuego del cielo caiga sobre la víctima y sea lamida completamente. Ha sido mojado el altar, ha sido mojada la leña, ha sido mojado el buey, se ha hecho una zanja alrededor para aumentar los imposibles humanos, pero para demostrar la omnipotencia de Dios. De manera entonces que las lenguas de fuego del cielo lamieron completamente, es como que consumieron completamente. Eso habla de la total satisfacción de Dios en cuanto a su justicia. Dios es un Dios de amor. Él no quiere la muerte del pecador, no quiere el sufrimiento de su pueblo terrenal como Israel. Pero si era necesario aplicar métodos dolorosos como cerrar los cielos para que esta nación volviera en sí, para que esta nación de Israel que se entregó a la idolatría pudiese escarmentar en su propia carne, ¿no es cierto?, el sufrimiento que significa seguir a Baal, los cielos cerrados, los arroyos secos, los campos totalmente deteriorados, el hambre al grado de, como esa historia, ¿no es cierto?, de la tsunamita y otros más, al grado desesperante de tener que ver una tragedia tan grande. Es Dios que está obrando, es Dios que está guiando a una nación al arrepentimiento. Y en la primera instancia, Elías es instrumento de juicio, pero también va a ser un instrumento de gracia. 3 años atrás, por medio de la oración, Elías le dijo a Acab, valientemente, osadamente entra al palacio de Acab y le dice, serán cerrados los cielos y solamente por mi boca volverá a llover. Y entonces sería suya, y ustedes conocen el valor el ejemplo de trabajo que el Señor tuvo con Elías durante esos 3 años y medio. El Señor estaba preparando a su siervo desde las honduras de Kerit, eso es, desde las honduras de Kerit, ahí donde estaba el arroyo que se secó y donde fue alimentado por cuervos, desde las honduras de Kerit hasta las alturas del Monte Carmelo, durante 3 años y medio, el siervo de Dios Elías sería preparado, formado, aprendería grandes lecciones de aquel Dios al cual sirve y lo prepara para el gran evento, para la batalla decisiva del testimonio de Dios en el monte Carmelo. Nosotros a veces quisiéramos tener grandes victorias espirituales, pero no hay una vía rápida, ni a la madurez, ni al crecimiento, ni a las victorias espirituales. Demanda un tiempo de preparación, de ser forjado en aprender grandes lecciones. Rápidamente quiero decir que Elías aprendió la lección de la dependencia en el arroyo. Conoció al Dios omnipotente, que era capaz de alimentarle durante 3 años y medio en la casa de una viuda. Mire cómo Dios obra más en contra del sentido común. Ahí no había ninguna garantía humana.
de que un hombre de Dios pudiese ser sostenido, sino por una viuda que necesitaba más que él mismo. Pero el aceite no menguó y la harina no menguó, porque Dios estaba, la buena mano del Señor, estaba obrando sobre su siervo y sobre aquella mujer. Allí se manifestó el milagro de la resurrección de su hijo. Entonces, Elías aprendió que el Dios al cual representa es el Dios todopoderoso, todo suficiente, omnipotente, no tiene límite. Es más grande que Baal porque controla el cielo, controla las nubes, controla los ríos, controla los animales y aún tiene poder sobre la muerte. Es el único Dios que tiene poder, el único verdadero que tiene poder sobre la muerte. Y resucita al hijo de la viuda de Sulem. De manera entonces que durante 3 años y medio este hombre de Dios es preparado para el gran evento del Carmelo. Yo veo, estimados hermanos, una hermosa ilustración de nuestro bendito Salvador, quien también apareció introspectivamente en la historia de Israel. Se alimentaba del arroyo de la palabra de Dios. También fue tentado en el desierto. También tuvo que enfrentar la oposición de las autoridades del mundo de aquel entonces. Él vino a dar un mensaje de salvación. Así como Elías vino a traer salvación y pan y harina a una mujer sunamita, de Sarepta, la mujer de Sarepta, ¿no es cierto? Así también el Señor se encontró con una samaritana, no una sareptana, la samaritana. Le trajo el conocimiento de la verdad. Elías trajo pan para la inminente muerte de aquella mujer, pero el Señor trajo el agua de la vida para la samaritana. Entonces, hay un cuadro perfecto entre los pasos de Elías y los pasos de Cristo hasta el monte Calvario, no el monte Carmelo, el monte Calvario. En el monte Carmelo habría un sacrificio que sería decisivo en cuanto al testimonio de la verdad. En el monte Carmelo, la justicia de Dios se manifestó en Cristo. Allí se forjó nuestra salvación. No hubo fuego del cielo, pero la ira de Dios cayó sobre él. La Biblia dice, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La agonía del Señor fue inmensa. Fue algo peor que fuego del cielo, que hubiese devorado, lo digo con reverencia, su carne santa. Fue su alma, fue su espíritu, fue su cuerpo sometido a los dolores horribles del Calvario. Hay algo más grande que el Carmelo. El Carmelo es una sombra, es un anticipo de la gran victoria del Calvario. Porque en el Calvario el pecado fue juzgado. Y porque el pecado nuestro fue juzgado, la lluvia, usando la aplicación aquí, la lluvia de bendición, de la salvación, se expande para toda la humanidad. Dios siempre quiere la salvación del pecador y de su pueblo. Él quiere manifestar su gracia, pero la gracia no puede manifestarse sin que el pecado sea reconocido y juzgado. En el Monte Carmelo, el pecado fue reconocido y fue juzgado. La espada de Elías degollando, decapitando, si usted lo quiere, que es una muestra de la severidad de Dios, decapitando, matando a los profetas de Baal y a los profetas de Asera, representa el juicio de Dios sobre el pecado, que se manifestó también en ese fuego que cayó sobre esa víctima, ese becerro. Una vez que entonces el juicio se consolida, que Dios es reivindicado, su santa justicia es satisfecha, entonces está todo preparado para que la lluvia de bendición sobre un pueblo terrenal y rebelde, pero que ahora muchos de ellos han reconocido el valor el carácter verdadero del Señor, entonces la lluvia de bendición puede ser derramada sobre toda la tierra. Así que Elías, el que fue instrumento de juicio, ahora también es un instrumento de gracia. Y cuando le vemos subir al monte, me entiendo yo que había un valle, quizás una meseta más abajo, en el Monte Carmelo, que estaba precisamente vista al mar. El Monte Carmelo es un monte que está vista al mar. Ahí está el gran mar Mediterráneo. Por lo tanto, tiene a la vista el mar y las montañas de Judea. Seguramente algunos habrán estado en ese monte muy importante, ¿no es cierto? Muy, muy hermoso. Vamos a preguntarle a algunos hermanos quizás más detalles sobre aquello. Es posible entonces que haya habido una altura más grande donde Elías asciende al monte, así dice, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y dice el verso 42, Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro
entre las rodillas. Antes que avancemos, aquí hay un cuadro precioso de Cristo ascendiendo al monte, pero no Carmelo, sino el monte de la presencia de Dios. Varias veces en los evangelios la palabra nos enseña que el Señor subía al monte. En Mateo capítulo 23, después de realizar el milagro de la multiplicación de los panes, dice que subió al monte a orar. Lo mismo se repite en Marcos capítulo 6, donde el Señor sube al monte a orar, y también en Juan capítulo 6. En los tres milagros, en las tres menciones del milagro de la multiplicación de los panes, el Señor luego sube al monte a orar. Y usted sabe que la multiplicación de los panes representa el sacrificio de Cristo. Él dijo, el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre, y no está hablando literalmente, sino figurativamente, porque el pan que yo daré es mi carne, mi cuerpo, dice, yo daré por la vida del mundo. Y eso lo representa la multiplicación de los panes. Qué triste que la gente no se dio cuenta de esa verdad. Pero después que él graficó su propia muerte, entregando su carne como el pan, y que habría de ser multiplicado para la salvación de todo aquel que cree, él sube inmediatamente a orar. Ese es un cuadro de la ascensión de Cristo, como nuestro gran sumo sacerdote, que el día que él resucitó de entre los muertos, y 50 días después ascendió al cielo, él está en el monte de la presencia de Dios, según el Salmo 68, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, ascendió a los cielos, fue recibido en el cielo, y desde el cielo nuestro gran sumo sacerdote vive para siempre intercediendo por nosotros. Ese es un tremendo privilegio, es una tremenda bendición. Y aunque el cuadro de Elías, hermanos, Elías, no podemos compararlo al Señor, pero sí es un precioso cuadro de aquel que sube para orar y pedir bendición sobre la nación completa. Entonces, vislumbrando entonces este cuadro precioso de Cristo, el que murió en el Calvario, representado en el Carmelo, el que sube y sube a orar. Ahora entonces quisiera mencionar las 7 características de la oración. En primer lugar, y como sabemos que el tiempo se va muy, muy rápido, las voy a mencionar. Las voy a mencionar y vamos a ir intentando ir de una por una. En el verso 40, cuando Elías sube al monte, claramente una primera característica, y es más, podemos decir, hermanos, una condición para la oración es la separación. Separación. Esto tiene que ver con una separación moral y tiene que ver con una separación física. Vamos a ver que hay una condición moral, espiritual, para orar. Y hay una necesidad física de separarnos o apartarnos para orar. Hay una instancia. El Señor va a hablar de tu cuarto, de tu pieza, de tu room, ¿no es cierto? De tu espacio ahí donde tienes que orar. Separación. Vamos a ver el aspecto moral y el aspecto físico de la separación. Él se separa de todo lo que ya ha acontecido en el Monte Carmelo y va buscando la presencia de su Dios para clamar y pedir lo que Dios había prometido en el capítulo 18, verso 1. Sube, dice, y ora porque yo haré una gran lluvia, se oye. Sí. Mire, voy a leer el 18.1, dice, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Eso es antes que sucediera ese gran conflicto de los profetas de Baal y Elías. Ya el Señor le había dicho, y esto es importante tenerlo en mente, el Señor le había dicho a Elías que subiera porque él haría llover sobre la tierra. Sobre esa base entonces es que Elías está actuando. En segundo lugar, verso 42, dice, Acab subió a comer y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso sus rostros entre las rodillas. Ahí sugiero, hermanos, que esa actitud de Elías de poner su rostro sobre las rodillas habla de una dependencia, habla de una actitud de humillación. Vamos a tratar de explicarla. Hay quizás una figura muy especial ahí que quiere representarnos el profeta. La tercera condición está en el verso 43, cuando dice, sube ahora y mira hacia el mar. Y el joven subió, miró y volvió diciendo, no hay nada, está todo despejado, ni siquiera se ve una más mínima nube.
Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Entonces, ya usted lo tiene en la mente, ¿no es cierto? Perseverancia. El Señor nos grafica aún como niños, ¿no es cierto? Perseverancia. Vuelve 7 veces. Entonces, el Señor es el que más enseñó sobre la necesidad de perseverar en oración. Cuarta condición, volvamos al verso 41. Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. ¿Cómo sabía Elías que venía la lluvia si todavía no estaba orando? Bueno, hay un trasfondo en la promesa del Señor. Nadie oyó la lluvia, ni el joven, ni el Acab, ni el pueblo, pero sí Elías. Y ahí descubrimos otro principio muy importante, es que en el ámbito de la oración, Dios sensibiliza el oído del creyente. Usted puede entender y escuchar la voz del Señor, su propósito. Yo he aprendido a través de los años, y me lo enseñó una persona de edad, que hay ciertas hermanas, especialmente hermanas y hermanos de oración, que tienen tal cercanía con el Señor, que son capaces de visualizar la voluntad del Señor en otras vidas. Lo vuelvo a repetir. Son capaces de visualizar la voluntad del Señor en otras vidas. Y nos aconsejan. Tienen un panorama que el Señor les da. Gracias al Señor por ello. Qué maravilloso saber que hay personas que están orando por mí. Y usted, hermano o hermana, personas que están orando por usted. Sobre todo los jóvenes. Que queremos que tomen elecciones correctas. Que se rodeen de personas, ya sea esposas, amigos, etcétera, que se involucren en el servicio al Señor. Pareciera que el Señor, a los que somos quizás más viejos, nos da una visión de un panorama de lo que podría ser lo mejor para ellos. Yo le decía a Camilo, y un tema muy personal, yo le decía, y quizás ustedes lo saben, que la manera en que yo conocí a mi señora fue simplemente porque una mujer de edad me dijo, mira, esa niña, esa jovencita, te conviene, me dijo. Esa jovencita te conviene. Y yo le hice caso. ¿Por qué le hice caso? Porque era una mujer de oración. Usted, hermano, perdone, no quiero decir que usted sea una persona vieja o ya senescente, pero los que somos ya más de edad, tenemos cierta sensibilidad frente a las personas. Y miramos a los jóvenes y las señoritas y captamos ciertas cosas que el joven no ve. ¿Sí o no? Entonces, estamos en condiciones de poder aconsejar. No solamente en el aspecto matrimonial, sino en muchos otros aspectos. Percibimos rápidamente las actitudes y la mentalidad de las personas más jóvenes, porque ya hemos recorrido cuántos años en las cosas del Señor. No somos perfectos, pero el Señor nos da discernimiento. Y más discernimiento usted puede lograr si es una mujer y hombre de oración. El Señor necesariamente revelará, y uso la palabra revelar en el sentido de iluminar, revelará un propósito para otro. A veces cuando uno joven está desorientado, no sabe qué decisiones tomar, etc. Y qué buena es la guía de hermanos y hermanas que están orando. Entonces Elías es el único hombre de Dios que pudo oír espiritualmente el propósito de Dios de traer la lluvia. Una gran lluvia se oye. ¿Y dónde está el sonido? No hay ni siquiera una nube en el mar. Pero el Espíritu Santo reveló a Elías el propósito de Dios. Hay una base. Primero hay una promesa. Luego Elías tiene la convicción de que ahora es el tiempo. La lluvia viene, dice. El creyente puede discernir eso. Necesitamos hombres y mujeres, ¿cierto? El ministerio es importante. Vamos a aprender que más que hablar a los hombres, antes que hablar tanto a los hombres, es importante primero hablar con Dios. Hablar con Dios. Elías va a hablar más con Dios que con los hombres. Pero la iglesia necesita, no solamente el ministerio, la predicación activa, sino que la iglesia necesita hombres y mujeres que puedan ser de oración y sensibles a la voluntad del Señor. Debe ser un ministerio precioso dedicarse solamente a orar por los demás hermanos. Pablo tenía la capacidad, yo no sé cómo lo hacía, maestro, pastor, evangelista. Dice que él oraba por todas las iglesias. ¿Cómo él organizaba su cronograma? No tengo idea. Si dormía o no dormía, pero no está exagerando cuando le dice a los corintios, por vosotros, a los tesalonicenses, por todos vosotros.
a los filipenses, también por vosotros. Entonces, un hombre que se dedicaba a la oración. Necesitamos ese, si usted le quiere, ministerio o servicio secreto, íntimo en la presencia del Señor. Entonces, bueno, sigamos. Confianza perseverante. Cuarta condición, fe en las promesas de Dios. Una gran lluvia se oye. Una gran lluvia se oye. Quinta condición, y ahí nos recuerda Santiago 5:17, no aquí, 5:17, que Elías oró para que se cerraran los cielos y se cerraron. Oró para que hubiera lluvia y hubo lluvia. ¿Qué sugerimos? Que la oración debe ser específica. Vamos a ver que es una oración específica, directa, clara. En sexta característica de la oración de Elías, y lo dice Santiago, oró fervientemente. Y pareciera que Santiago está interpretando la actitud de Elías como una actitud de fervor. Nosotros en nuestro país de Sudamérica quizás somos bastante flemáticos. La palabra flemático significa como demasiado sobrios, demasiado callados, es decir, tanto el chileno, el peruano, el boliviano, excepto el argentino, ¿no es cierto? Los hermanos argentinos son, hermanos, son como ustedes, con mucho cariño lo digo. son hermanos efusivos, de piel, qué lindo. Nos encanta eso. Es distinto a nuestra formación sobria, formación casi militar que tuvimos en nuestros países sudamericanos. Pero yo lo que voy a ver con preocupación es que muchas veces quizás seamos muy fríos en la oración. Entonces, adelantándonos un poco, ¿cuándo fue la última vez que usted derramó lágrimas en una oración? Nos hemos ido al extremo de juzgar al mundo carismático por su forma efusiva, por levantar los brazos, y le llamamos desorden. Sí es posible, pero también nos hemos ido al extremo de la formalidad, de la mera formalidad, y a veces hasta la frialdad y hasta la rutina. Sugiero que la oración ferviente significa genuina, como es el carácter de cada uno, donde uno pueda decir amén al Señor de forma clara, audible, si usted lo quiere, donde uno pueda emocionarse en el buen sentido, pueda conmoverse frente a la palabra de Dios. Los extremos son peligrosos, pero tener cuidado, porque vamos a ver que la oración ferviente significa que toda su conciencia, todas sus emociones, toda su mente, todo su ser estuvo involucrado en esa oración, como cuando el Señor sudaba como grandes gotas de sangre allí en el jardín de Getsemaní, frente a la inminente posibilidad de la muerte. El Señor oraba también fervientemente. Hebreos lo dice, con gran clamor y lágrimas. Claro, uno podría decir es que la situación es distinta. El Señor enfrentaba la muerte, pero bueno, también podemos emular algo de lo del Señor. Clamor, lágrimas, como dice Elías aquí, fervientes en oración también, dice la palabra. Y en séptimo lugar, la paciencia. Se parece a la perseverancia, pero ¿qué es la paciencia, no es cierto? La perseverancia es el acto de insistir, la paciencia es la actitud de esperar la respuesta del Señor. Quedan pocos minutos, pero volvamos al verso 40, separación. Vamos a ir recopilando entonces, hermanos, en los pocos minutos que quedan. Separación, moral y espiritual. Primero, moral. No podemos pretender estar en la presencia del Señor si hay un pecado no juzgado. ¿No es cierto? Entre paréntesis, el apóstol Pedro dice claramente a los esposos que si la relación con sus esposas es una relación de aspereza, de poca consideración, no afables, no considerándolas como vaso más frágil, ¿no es cierto?, ni sabiamente, el apóstol advierte, dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Hay dos maneras de interpretarlo. Puede ser la oración pública, pero claramente tiene que ver la oración matrimonial. ¿Cómo voy a orar yo? Y es linda costumbre, no sé si los hogares lo hacen, a veces los trabajos no lo permiten, pero qué lindo cuando el matrimonio, la pareja de esposos, toma el tecito o el café, si usted lo quiere, hay una instancia donde ambos leen la palabra y oran. Entonces, si hay una situación no arreglada, obviamente el primer responsable ahí que pone Pedro para solucionar como cabeza es que si tú no solucionas, dice Pedro,
a esta actitud, hay algo que ha dañado a tu esposa, esto estorba tu oración con ella. De plano, esto va al ámbito familiar, ¿no es cierto?, de la familia, del hogar. Pero claramente también es un estorbo en la oración pública delante del Señor. Por lo tanto, eso puede ser en la relación matrimonial, en pecados no confesados, en aquello que puede ensuciarnos, en cierta mundanalidad también que nos hace incapaces de poder percibir o entender el valor de la oración. Claramente el Señor nos habla de apartarnos de los incrédulos, de no vivir desordenadamente. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca, según Timoteo. Ahí está la oración. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y algo más sórdido, más terrible es claramente el pecado inmoral o moral nos estorba totalmente, inhibe al Espíritu Santo, lo entristece y lo apaga en cuanto a la oración. Acercarse en oración significa un corazón abierto, dispuesto a confesar todo aquello que pudiese ser un estorbo en mi relación personal, en oración con mi Padre Celestial. Y para ir terminando con la separación, hay una separación física. Y ahora es una separación digital, permítame decirlo, porque vaya que hay elementos digitales hoy en día, y aunque sea de perogrullo, parezca molesto, pero realmente hay que buscar las instancias que permitan estar a solas con el Señor, sin que nada nos moleste, sin que se encienda el WhatsApp o el sonido del celular, etc. ¿Cómo dejar aquellos elementos, yo pregunto, que no estorben mi tiempo con el Señor? Porque realmente a mí me molesta cuando yo estoy conversando con alguien y alguien me interrumpe, ¿no es cierto? Pero nosotros dejamos que elementos digitales interrumpan nuestra oración con el Señor. ¿No le parecerá molesto a Él? ¿No será un acto de irreverencia? Yo lo digo con culpabilidad, yo también lo reconozco. A veces oro y está la cosa ahí. Y hay algo de emergencia y uno, la tentación de tomarlo y ver qué está pasando. Mejor dejarlo afuera. Hay matrimonios que han optado por dejar los celulares afuera. Y yo he escuchado de acá, bien, excelente, podrías replicarse aquello. Pero cada familia debe organizarse de manera entonces que se cumpla el principio que dice, pero tú, cuando ores, ¿no es cierto?, ve a tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre Celestial. Eso tiene aplicación hasta el día de hoy. Entonces, cerrar la puerta significa apagar elementos, dejar tiempo, dejar a un lado ciertas obligaciones, responsabilidades, cerrar la puerta para estar en comunión íntima con el Señor. Entonces, Elías cerró la puerta en el sentido de que subió al monte para que nadie lo molestara y estuviese ahí solo con su criado, clamando a Dios para que Él cumpla la promesa de aquella lluvia. La segunda condición, dependencia en humilde condición. Dice, subió y se postró en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y aquí sugiero, hermanos, la dependencia. ¿En qué sentido dependencia? Dependencia en el sentido de que efectivamente Elías adoptó una posición, y espero que no se me sorprendan lo que voy a decir, una posición fetal. ¿No es cierto? ¿Cómo está el feto en el vientre de la madre? Con la cabeza entre las piernas. Posición fetal. Voy a leer mi apunte para que avanzar. Como un bebé, como una criatura, un feto, ¿no es cierto?, que está en desarrollo. Está en desarrollo en el vientre de su madre. Esto nos habla de un niño que depende en actitud de humildad y necesidad delante de su padre. Es la posición fetal del niño en su tiempo de total dependencia de su madre y en el más profundo contacto y unidad. ¿Qué es lo que une al feto con la madre? El cordón umbilical. ¿Qué une al niño? Estamos hablando nosotros como niños delante del Señor con nuestro Padre. ¿Cuál es el cordón umbilical? La oración, ¿no es cierto? Ahí hay un vínculo vital, ahí hay una comunicación. Padre, o en este caso madre e hijo, en este caso el creyente y su padre. Entonces, ¿por qué esa posición fetal? Porque es la posición más vulnerable. Nunca el ser humano está más vulnerable y a la vez más protegido que en el vientre de su madre. Entonces, pero hay un contacto, hay más que de piel, hay
hay una unión entre ambas personas. Es el tiempo de mayor vulnerabilidad, donde la madre lo protege con su cuerpo. Y así debe ser nuestra experiencia con el Señor. La actitud de Elías es la actitud de uno que se humilla como un niño. Ante el mundo se levanta como un gigante, como un heraldo, como el siervo de Dios. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Habla ante el mundo de pie, pero ante el Señor, creador del universo, como un niño, en su rodilla, con la cabeza en sus rodillas, como un niño, una criatura totalmente dependiente. ¿Es que hay alguien entre nosotros que se crea capaz de algo? ¿Hay alguna autosuficiencia? ¿Hay algo de carácter, personalidad, recursos, medios, dones que nos hagan ser algo delante de la presencia de un Dios eterno, glorioso, como es nuestro Padre? Reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad, nuestra necesidad permanente, absoluta, en todas las áreas de nuestra vida, es como el niño, es como el feto que está en el vientre de su madre, que depende totalmente de los recursos, de los nutrientes y de la protección que le da su madre. Esa es la actitud de Elías aquí, la actitud de realmente dependencia y humillación. Ha tenido un gran éxito, pero no la gloria, no los humos de la gloria humana no han llenado su cabeza, al contrario. Porque después de una gran victoria puede haber un peligro, ¿no es cierto? Después de una muy buena predicación puede Satanás sugerir que bien lo hiciste, ustedes lo saben. La alabanza a los hombres, etc. Después de una gran victoria puede haber una gran tentación. Recuerde que Ezequías, después de ser un victorioso grande, vino el desastre. Es que el hombre no está preparado para victorias, ni éxito, ni poder, ni grandeza. Por eso el Señor, y perdóneme que me desvíe, hermano, me viene a la mente algo que me ha estremecido últimamente. Me ha estremecido. Es la experiencia de Pablo. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Y el Señor no le deja opción. 3 veces orado para que el Señor lo saque. Dice, bástate mi gracia. Entonces es como que el Señor le dice a Pablo, envanecimiento o dolor. No hay una tercera opción. Envanecimiento o dolor. Estas son las revelaciones que yo te he dado. Tercer cielo. Conozco un hombre, ustedes saben, 2 Corintios 12, que oyó cosas indecibles, una manifestación gloriosa, una visión del cielo. Baja el apóstol, el maestro de los gentiles, el pastor, el maestro, el hombre grandemente usado. Está en una posición de privilegio enorme. Y para preservar la estabilidad de su corazón, de su alma, porque nuestro corazón es susceptible a la vanagloria, como Satanás, ¿no es cierto? Se enorgulleció de sus capacidades y de su belleza, como Absalón de su belleza, como otros más de su grandeza y su poder. ¿Cómo mantener a un siervo de Dios hecho de carne, de barro, un instrumento de barro? ¿Cómo mantenerlo en el equilibrio de la humildad y la sencillez frente a tanta revelación, tanta grandeza? Y el Señor le ofrece dolor o envanecimiento. Hermano Luis, no me conteste, hermano Carlos, hermano Moisés, todos los hermanos. ¿Qué elegiría usted, dolor o envanecimiento? ¿Está dispuesto? ¿Estaría dispuesto? Carlos, ¿estaría dispuesto al dolor o al envanecimiento? Bueno, sin lugar a duda, hermano Carlos, que el envanecimiento es lo peor que puede pasar en el corazón del creyente. ¿No es cierto? Lo anula. O sea, no hay opción, hermano Carlos. Aquí no hay opción. Pablo dice, Señor, es como cuando a David le dice, ¿qué quieres? ¿La muerte de tus enemigos? Tanto, tanto, tanto. No hay escape al sufrimiento. El Señor va a abatir el orgullo de David por haber contado al pueblo en su orgullo, en su vanagloria, y le ofrece 3 alternativas dolorosas de cuál escapar. No hay escape del dolor, porque el dolor lo abate y lo pone en el lugar que nos corresponde a todos nosotros. Entonces lo que yo entendí por la palabra y es que
Si el envanecimiento, es como si yo orara al Señor, Señor, si el envanecimiento es la huella misma satánica, es el carácter satánico, y si eso me va a anular en mi servicio, prefiero el dolor. Pero ahí está lo grande, bástate mi gracia. Eliges el dolor, pero el Señor te va a dar la gracia para soportarlo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a preservar tu alma en el equilibrio de la humildad, de un instrumento tan grandemente beneficiado. Hermanos, tenemos que orar, no envidia. Si hay hermanos capacitados, eminentes en la palabra, grandes predicadores, grandes, oremos por ellos, porque el Señor les va a ofrecer dolor o envanecimiento. Y cuando venga ese dolor, el Señor va a dar la gracia también. Y no es que estemos amedrentando a nadie. El servicio al Señor es lo más grande que el Señor otorga al creyente. Y es un privilegio. Y seguramente Pablo experimentó esa gracia del Señor que le preservó de algo tan terrible que Dios, el Señor, aborrece extremadamente. Porque es la misma raíz del satanismo, el envanecimiento, aún en la obra del Señor. Entonces, la actitud humilde es la actitud de un siervo de Dios que ha tenido una tremenda victoria. El héroe de la jornada, humanamente hablando, ha sido Elías. Su testimonio, su reputación, imagínense, esto trascendió la historia de Israel. Mire lo que sucedió. Elías derrotó a... Pero luego viene la verdadera actitud de humildad delante del Señor de toda la gloria. Entonces, Elías estuvo de pie ante los gobernantes del mundo, pero humillado delante del Dios del cielo. Lo mismo hizo el Señor. En el Evangelio de Lucas, el Señor oró 7 veces. Es una buena tarea buscar las oraciones del Señor, las 7 oraciones en el Evangelio de Lucas. Pero siendo Dios mismo hecho carne, se subordinó voluntariamente a la obediencia de su Padre. Y esa obediencia lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor demostró en la cruz su comunión con el Padre, tal como en su ministerio. El verdadero hombre, Cristo Jesús, es un hombre de oración en la presencia de Dios. Entonces, esta actitud de la cabeza entre las rodillas refleja que Elías está consciente de la grandeza y de la santidad de Dios, pero a la vez está consciente de su propia indignidad, de su propia pequeñez, y lo demuestra escondiendo su rostro en actitud de humillación y reverencia. Lo interesante es que nosotros ahora no es necesario que escondamos nuestro rostro. La libertad que tenemos en Cristo nos hace mirar cara a cara hacia los cielos. Cuando en converso, como el publicano, no podíamos ni siquiera mirar y nos golpeábamos el pecho reconociendo nuestro pecado. Pero ahora como creyentes somos invitados a acercarnos al trono de la gracia, ¿no es cierto? A acercarnos, dice, al trono de la gracia para hallar socorro, hallar oportuno socorro. Y ahí la idea del trono de la gracia es acercarnos libremente para hablar, para invocar el nombre del Señor. Si los sacerdotes entraban al santuario en silencio, el sacerdote cristiano ahora habla en el santuario del cielo, ¿no es cierto? En el verdadero. Habla. No hay peligro de muerte, ahora puede hablar. La sangre de Jesucristo le ha dado esa libertad. El Señor también se postró, en cierto modo como Elías, sobre su rostro en tierra, para esconderlo, pero en tierra, no de su Padre, sino para demostrar su profunda necesidad de la cercanía de su Padre y también de sus discípulos, quienes tristemente se quedaron dormidos. Todo su cuerpo, todo el cuerpo del Señor, prosternado ahí, echado al suelo, en tierra, fue un anticipo de esa entrega incondicional que Él haría de su propio cuerpo, de su alma, al Padre. Él terminó también en oración. Él estuvo permanentemente en oración. La oración le sostuvo en medio de los sufrimientos del Calvario y también en medio de todo el proceso que Él iba, desde que le pusieron ese madero sobre la cruz. Dice la palabra que Jesús decía, no dice Jesús dijo. No es una oración puntual. Es Jesús decía, Padre, perdónalo, no sabe lo que hacen.
Ese es un musitar permanente, iba repitiendo en el silencio y en su voz, iba repitiendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso significa, y Jesús decía. Y finalmente su última oración es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor es el ejemplo supremo, perfecto de oración. Elías oró en profunda agonía y su postura lo indica así. La verdadera oración muchas veces no es una tarea fácil. Puede ser un gozo, un privilegio, un tiempo hermoso en comunión con el Señor, pero a veces la oración se puede transformar en una verdadera agonía. A veces hay luchas, hay cosas por las cuales orar. A veces hay tiempos, si usted lo quiere, de verdadero ayuno espiritual, porque hay tal preocupación, tal impacto, tal situación de un hermano, de una hermana o familiar, tal problema, tal tribulación, tal prueba, que el cuerpo no quiere comer, el alma quiere solo orar y uno solamente tiene que orar y orar y orar. A veces la oración se transforma en un verdadero campo de batalla donde el Señor nos puede también dar la victoria para obtener eso tan preciado que es la paz y la dependencia en el Señor. Bien, vamos a quedar hasta ahí, hermanos. Solamente recordar que la perseverancia es importante. El Señor enseñó a orar con perseverancia. Orad sin cesar, dijo el Señor. Perseverad en la oración, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Permítame solo unos segundos. ¿Es que la perseverancia obliga, dobla la mano de Dios? ¿Abre la fuerza a la puerta? No. La perseverancia es la mejor indicador de que lo que estamos orando nos interesa, que es importante. Insistimos delante del Señor, insistimos no porque vamos a doblar su mano, sino porque estamos dando una señal de que lo que estamos orando es muy importante, tanto para Dios como para nosotros. Y eso es triste, triste. Hay muchas iglesias que tienen cultos de oración, que lamentablemente son los más exiguos en asistencia, y es una mala señal porque los que no asisten están diciendo, la verdad es que el Señor no me interesa tanto los asuntos de la iglesia y de los hermanos, por lo tanto no tengo tiempo tanto para la oración. Pero la perseverancia implica eso. Señor, lo que estoy orando es muy importante. Y con reverencia y respeto insistiré delante de tu presencia. Porque el que golpea, se le abre. El que busca, halla. Es el contexto, ¿no es cierto? El Señor responderá de acuerdo a su carácter, de acuerdo también a su voluntad. Entonces, para terminar el estudio, recordemos entonces las 7 características. Separación, humillación, como un niño delante del Señor. Perseverancia, orar con fe. Una gran lluvia se oye. Dios va a responder. Oremos para que seamos testigos de las maravillosas respuestas de Dios. Fe en las promesas de Dios. Una petición específica. Ferviente oración. Y finalmente, paciencia. Tenía razón Santiago cuando dice la oración eficaz del justo puede mucho. Elías. Y dice Santiago, es un ejemplo de oración a seguir para todo el pueblo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.